buenas remolachers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal vamos por ahí? ¿Qué tal Gorazarre? ¿Qué tal Apros, Rita, Mic, David, TV Zurda, por supuesto? Misanera, Rebeca, Maite, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, hasta el coño de... El programa de, iba a decir humor, actualidad y desahogo de Space Revolution. Hoy el programa de Pedro Sánchez, sinceramente. Yo soy Marina Lobo y ¿a quién vamos a engañar? Vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar. Menuda, tremenda movida de repente ayer por la tarde con la bomba que soltaba Pedro Sánchez diciendo que tiene que pensar si le compensa seguir al frente de este gobierno o no, si le compensa seguir siendo presidente del gobierno o no. A estas horas me imagino que todos y todas os habéis enterado, a no ser que viváis en Marte. Os voy a preguntar, por supuesto, como siempre, de qué o de quién estáis hasta el coño, aunque como os digo, hoy creo que muchas de las cosas van a girar en torno a lo que ha ocurrido porque tiene muchas aristas. Es decir, para empezar, por supuesto, ya en los medios de comunicación se ha analizado esa carta que publicó ayer en Twitter y, por cierto, por la que los miembros de su gobierno han dicho que también se enteraron de esa decisión de Pedro Sánchez, que ya sabéis que es bastante usual en él que no le comunique a nadie sus decisiones. Lo hemos comentado alguna vez que también pasó con los nombramientos de los ministros, que nadie lo sabía hasta que le sonaba el teléfono. Pues esto exactamente igual. Les pilló por sorpresa esta carta de Pedro Sánchez, aunque justo ayer ya comentamos que en esa sesión de control ya la respuesta que le dio a Rufián era un poco de... evidentemente no estaba bien, daba respuestas muy escuetas y dijo esto de confío en la justicia a pesar de lo que hemos conocido en el día de hoy. El propio Zapatero, que ha estado esta mañana en la cadena SER, ha comentado que aunque no había hablado con él, sí que le vio en la cara que estaba pasando por una mala etapa ayer en esa sesión de control. Entonces, por empezar por el principio, la carta de Sánchez en 10 claves, del cisma del PSOE a Ayuso y a la máquina del fango de Humberto Eco. Aquí en el país, como os digo, van analizando un poquito esa carta. Como os digo, Pedro Sánchez ha dado un giro de guión al publicar este miércoles a las 7:09 una carta a la ciudadanía en la que efectivamente comunica a los españoles que de aquí al lunes meditará si sigue o no como jefe del Ejecutivo. Son 1066 palabras en las que explica los motivos de ese dilema. Lo que sigue es un análisis párrafo a párrafo de las claves del último órdago del presidente. Dice, por ejemplo, como ya sabrá, y si no le informo, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra mi mujer Begoña Gómez a petición de una organización ultraderechista llamada Manos Limpias para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción de los negocios. Por lo que parece, el juez llamará a declarar a los responsables de 2 cabeceras digitales que han venido publicando sobre este asunto. En mi opinión, son medios de marcada orientación derechista y ultraderechista. En efecto, la denuncia de Manos Limpias se basa en supuestas informaciones de esa constelación de cabeceras ultraconservadoras arriba referidas. Subrayo lo de supuestas informaciones porque tras su publicación hemos ido desmintiendo las falsedades vertidas. Esta estrategia de acoso y derribo lleva meses perpetrándose, por tanto, dice él también, no me sorprende la sobreactuación del señor Feijóo y del señor Abascal. En este atropello tan grave como burdo, ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista y a la organización Manos Limpias. Esta lucha comenzó hace años, primero con la defensa que hicimos de la autonomía política de la organización que mejor representa a la España progresista, el Partido Socialista, pugna que ganamos. Segundo, tras la moción de censura y las sucesivas victorias electorales de 2019, el sostenido intento de deslegitimización del gobierno de coalición progresista al calor del ignominioso grito de que te vote chapote, tampoco, dice, pudieron quebrarnos. El último episodio fueron las elecciones generales del 23 de julio. La democracia habló, pero la derecha y la ultraderecha nuevamente no aceptaron el resultado electoral. Sin ningún rubor, el señor Feijóo y el señor Abascal y los intereses que a ellos les mueven han puesto en marcha lo que el gran escritor italiano Umberto Eco llamó la máquina del fango. Esto es, tratar de deshumanizar y de deslegitimar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas. Esta es mi lectura de la situación que vive nuestro querido país, una coalición de intereses derechistas y ultraderechistas que no toleran la realidad en España y que no aceptan el veredicto de las urnas y que están dispuestos a esparcir fango con tal de primero tapar sus palmarios escándalos de corrupción y su inacción ante los mismos, segundo, esconder su total ausencia de proyecto político más allá del insulto y de la
desinformación. Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es: ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que detrás de los políticos hay personas, y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente, dice, enamorado de mi mujer, que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también. De hecho, aclaran aquí en El País que van poniendo, como os digo, notas a todos esos párrafos de la carta del presidente del gobierno, que en el programa de Jordi Évole en La Sexta, en junio de 2023, un mes antes de las elecciones, Sánchez dijo: mi mujer ha sufrido ataques solamente injustos por irreales o desproporcionados, ella no es política, no cuenta con los instrumentos que se tienen desde la política para defenderse, y lo único que puedo tener son palabras de agradecimiento a una persona que quiero y que ha sufrido estos ataques de manera injusta. Cabe recordar también que Feijóo dijo públicamente que la mujer del presidente del gobierno no debería trabajar, por si no nos queda claro todavía quién es el señor Núñez Feijóo y qué pretende hacer, ¿verdad?, con la vida política. Seguro que si él fuera presidente del gobierno, su mujer dejaría de trabajar, ¿verdad? Sí, seguramente. Entonces, como os digo, van analizando párrafo a párrafo por qué, o el contexto más bien de cada frase y cada párrafo. La denuncia de Manos Limpias, por ejemplo, se sustenta en informaciones publicadas por varios diarios digitales y de papel como Voz Populi, Libertad Digital y The Objective. Este último, recordemos, y lo comentamos aquí en su momento, publicó el pasado 7 de abril un texto titulado "El gobierno oculta el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez", ilustrado con una fotografía además en la que salían Pedro Sánchez y su esposa, y resulta que no era la mujer del presidente, que era otra Begoña Gómez, que se equivocaron. Bueno, de todo este lawfare vamos a hablar, y de cómo también ha influido en esa decisión de Pedro Sánchez. Hay que decir, noticia de esta mañana, que Manos Limpias ha admitido que su denuncia se basa solo en noticias publicadas y dice que es el juez el que debe comprobarlo, y que en todo caso básicamente la culpa será de los medios digitales que ponen noticias falsas. Me hablas de esos medios digitales subvencionados por la propia extrema derecha precisamente para infundar noticias falsas. Bueno, pues de esos mismos, ¿verdad? De esos mismos habla. Os leo la noticia. La denuncia de Manos Limpias contra la mujer del presidente del gobierno se fundamentó en informaciones periodísticas, según ha admitido la propia organización, y es ahora el juez quien debe comprobar si son ciertas. Así lo ha afirmado su secretario general, Miguel Bernat, en un comunicado solo un día después de conocerse la apertura de diligencias por presunto tráfico de influencias y tras la carta de Pedro Sánchez en la que anuncia su posible dimisión. Bernat, recientemente, recordemos, absuelto por el Tribunal Supremo tras ser condenado por la Audiencia Nacional por extorsionar a bancos y empresas, expone que tuvo conocimiento a través de varios diarios digitales de una serie de informaciones que afirmaban presuntas irregularidades que pudieran ser presuntamente delictivas. Manos Limpias, el autodenominado sindicato que ha presentado la denuncia contra Begoña, añade en el comunicado que si las informaciones no son ciertas, serán quienes las publicaron quienes deberán asumir la falsedad, pero en caso en el que sí lo sean, entienden que la causa judicial deberá proseguir. Me hace mucha gracia esto de que deben ser esos medios, panfletos, quienes deberán asumir la falsedad, porque sabes que en este país, bueno, en este mundo, de momento, aunque creo que cada vez estamos más cerca de que se haga algo, no se asume ninguna responsabilidad, o prácticamente nunca se asume ninguna responsabilidad por dar informaciones falsas. Y aquí hemos citado varios de los casos. Nadie, absolutamente nadie, a no ser que de repente pues haga injurias, calumnias, derecho al honor, y que haya una persona que tenga mucha pasta para llevarlo a los tribunales y para llevarlo hasta el último tribunal que se precie. Nadie paga por las informaciones falsas, nadie regula que unas informaciones sean falsas o verdaderas, nadie mira el dinero público que se le da a un panfleto, y digo panfleto porque hay algunos que se han creado expresamente para eso, expresamente para ir contra la izquierda, no contra el gobierno, sino contra la izquierda. Se les ha metido dinero para ello, y entonces, ¿quién es el responsable? ¿El responsable son esos panfletos o el responsable es quien crea esos panfletos? Todo esto es lo que va a haber que analizar y va a haber que pararse a pensar. No es el primer caso de lawfare, ha habido varios casos de lawfare, y de hecho hay que recordar, y creo que es un buen momento para hacerlo, que el propio Pedro Sánchez en su momento se sirvió del lawfare para, por ejemplo, hacer daño a Podemos, y esto creo que
hay que reconocerlo. Creo que en ese momento no supo lo que después dijo Mónica Oltra, que era que después de ir a por ella iban a ir a por el resto, y es efectivamente y totalmente lo que ha ocurrido. De hecho, hoy muchos medios han publicado ese discurso que dio Mónica Oltra, que aquí escuchamos de nuevo cuando se archivó esa causa, que fue un caso claro de lawfare político, mediático y judicial, y que los medios afines al PSOE, recordemos, defendieron ese lawfare e hicieron porque Mónica Oltra saliera de la política, le hiciese el daño personal y mental que le pudiera hacer. Decís también por aquí, lo mismo Sánchez le puede ceder la presidencia a Iglesias, ya que sabe lo que es aguantar todo eso. Irene Montero también, por supuesto, el caso Neurona, correcto. Decís por aquí, esto es otra de las cosas que quería decir, probablemente se me olvide alguna cosa hoy, ¿no? Pero decíais, he visto un senador del PP diciendo que se deje tonterías y que siga gobernando. Bueno, me llama mucho la atención, y lo he escuchado ya hoy varias veces, de esto de, bueno, es que es político, que no se hubiera metido en política. Me toca mucho los cojones este argumento, porque yo, evidentemente a una escala mucho menor, también he vivido compañeras y compañeros que se dedican, por ejemplo, a crear contenido y que te dicen, bueno, si no eres capaz de aguantar que te amenacen, que te llamen puta y que te digan que van a ir a tu casa a matarte, chica, pues haberte metido a otra cosa. Yo no veo, sinceramente, que al niño que le pega palizas a su compañero de clase todos los días vayamos y le digamos a la víctima de bullying, oye, pues si no sabes aguantar esto, no vengas al colegio. No, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Crear mecanismos para que eso no ocurra, para que no haya víctimas de bullying y, en todo caso, para castigar al perpetuador de bullying, no al contrario. Entonces me llama mucho la atención todo este discurso pro-bullying que nos están metiendo en vena de, bueno, es que tiene que tener algo más de aguante. Es como, no, es que no tiene que tener más aguante. Lo que hay es que crear mecanismos para que esto no ocurra. Decís por aquí, la deshumanización no tiene cabida. Tiene cabida. Decíamos que pasó con Pablo Iglesias, con Irene Montero, con Vicky Rosell, con un montón de personas, con Mónica Oltra, que ya la hemos mencionado. Ojo, a Zapatero también lo que se le deshumanizó durante su mandato. Yo me acuerdo más o menos porque era pequeña, pero se le deshumanizó muchísimo. Fue brutal, y te diría que ahí fue cuando empezó a ser todo esto bastante más heavy. ¿Qué ha pasado? Que se ha dejado correr, que no se ha hecho nada, que parecía que todo se podía controlar, parecía que como solo iba contra Podemos y contra algunos que además también molestaban al Partido Socialista, no pasaba nada, hasta que llegó, efectivamente, y ahora que están dentro, porque literalmente también están dentro del Congreso, ¿qué hacemos con ellos, ¿no? Y esa es la gran pregunta que probablemente se estará haciendo Pedro Sánchez y estará sopesando Pedro Sánchez. A partir de aquí, el lunes va a anunciar su decisión. ¿Qué va a ocurrir? No lo sabemos, hay mucha gente, por ejemplo, Feijóo, dice que no va a dimitir y que todo es un circo y tal. Yo creo que es lo primero que pensamos todos, ¿no? Es como una jugada maestra porque te humanizas delante de la gente. Además dices, esto, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer, que también ya sabemos que Pedro Sánchez siempre ha explotado mucho esa faceta, ¿no? De hombre, de romántico, de conquistador, etcétera. Pero me cuesta mucho pensar, conociendo un poco, sobre todo viendo los movimientos de Pedro Sánchez, que va a hacer lo que todo el mundo creemos que va a hacer, que es básicamente decir que lo ha estado pensando y que va a luchar contra el lawfare, que se va a erigir, ¿no?, como el gran líder de izquierdas, que va a tirar abajo todos estos pseudomedios de comunicación, que va a llegar hasta el fondo contra los bulos y contra la desinformación. Pero me parece raro que eso que todos y todas pensamos sea lo mismo que va a hacer, con lo cual hay muchas puertas abiertas, hay muchas opciones, y de hecho hoy se recoge también en varios artículos qué puede pasar, ¿no? ¿Qué pasa si dimite, por ejemplo, Pedro Sánchez? ¿Cuáles son las opciones que se abren? Y esto también lo vamos a repasar aquí para también saber qué nos espera después de la rueda de prensa del lunes. La Constitución, dicen en El País, recoge 3 posibles opciones a las que puede adoptar el presidente del gobierno: dimitir, someterse a una cuestión de confianza y salir más reforzado, o convocar elecciones. Lo cuentan aquí Javier Casqueiro y José Manuel Abad. El presidente del gobierno anunció por carta esta reflexión sobre su futuro tras la dimisión. El artículo 101 fija qué ocurre si el presidente renuncia
1. El gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales en los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en la Constitución o por dimisión o fallecimiento de su presidente. 2. El gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. De esto hay un precedente en democracia, ya pasó con la dimisión de Adolfo Suárez en 1981. Siguiente, la cuestión de confianza. En el artículo 112 se especifica la posibilidad de tramitar una cuestión de confianza, iniciativa del jefe del Ejecutivo. El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados. De hecho, hoy ya han salido algunos, por ejemplo, Esquerra Republicana ya ha salido a decir que ellos apoyarían una moción de confianza de Pedro Sánchez. Hay precedentes, Adolfo Suárez y Felipe González se sometieron a ella, Suárez en el 80 para conseguir respaldo a un duro plan de austeridad democrática y desarrollar el Estado de las Autonomías, salió respaldado por 168 a favor y 164 en contra. En 1990, González, a pesar de contar con mayoría absoluta, la planteó para renovar la política económica, siguiendo exigencias del contexto europeo, impulsar la política exterior y avanzar en el desarrollo de las comunidades autónomas. En el artículo 114 se especifica que si el Congreso niega su confianza al gobierno, este presentará su dimisión al rey, procediéndose a continuación a la designación de presidente del gobierno, siguiendo las pautas que fija el artículo 99. El reglamento del Congreso establece que el debate de una cuestión de confianza sigue las mismas normas que el debate de investidura. La cuestión de confianza se diferencia de una moción de censura porque la primera es una iniciativa del presidente del gobierno y la segunda, que ya lo vimos aquí con Mariano Rajoy, es una iniciativa del Parlamento para forzar la salida de un ejecutivo. A partir de aquí, ¿cuándo se convocarían elecciones? En el artículo 115 se precisa cuándo se pueden volver a convocar elecciones. En el apartado primero se señala que el presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. En el punto segundo de ese artículo se especifica que la propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura y finalmente determina que no procederá a una nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, o sea que salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5. Pedro Sánchez disolvió las Cortes y convocó elecciones el 29 de mayo de 2023 tras el mal resultado del PSOE en las locales y autonómicas, con lo cual tendría que pasar ese periodo de tiempo hasta que se pudieran convocar esas elecciones, o sea que nos veríamos probablemente muy de nuevo, creo que hablaban del 21 de julio como primera fecha lógica para convocar esas elecciones, así que todo esto es lo que se está sopesando y lo que se está valorando. De hecho, para que veamos, ¿no? Cómo funciona y cómo funcionan esta gente, cómo funciona esa máquina del fango de la que hablaba Pedro Sánchez. Hoy hemos tenido un ejemplo muy claro en Televisión Española cuando iba Esther Muñoz a ser entrevistada, que es una de las vicesecretarias del Partido Popular, que ayer le dedicó unas palabras muy duras a Pedro Sánchez hablando precisamente de presuntos, bueno, es que ni presuntos, porque luego lees las noticias y no hay ninguna consistencia de ningún tipo, de esos bulos esparcidos por estos pseudomedios de comunicación. Y fijaos cómo responde Silvia Inchaurrondo y cómo responde también esta vicesecretaria del Partido Popular, que básicamente no sabe pues dónde meterse. Que ayer acusó desde el Congreso de los Diputados, en sede parlamentaria, al suegro y al hermano del presidente del gobierno. Y nos gustaría saber con qué pruebas lo ha hecho, ha lanzado esa acusación y cuándo van a presentar ustedes la denuncia. Yo ayer no acusé absolutamente a nadie de nada y desde luego de ningún delito y por tanto no hay ninguna denuncia que presentar. Es que yo no he acusado absolutamente de nada a nadie, yo he dicho cosas que están publicadas en los medios. Señora Muñoz, le voy a recordar lo que usted misma dijo. ¿En qué medios? En los medios que vosotros mismos financiáis precisamente para que esparzan toda esa mierda y vosotros luego poder tener de qué hablar en las sesiones de Señora control. Muñoz, le voy a recordar lo que usted misma dijo ayer en sede parlamentaria. Es una declaración literal. A su suegro que se enriquece con esas saunas que todos conocemos, a su padre que se enriquece con fondos de Next Generation, a su hermano que se muda a Portugal para no pagar impuestos y escándalos en torno a su mujer. Pruebas sobre estas informaciones o acusaciones que usted lanzó en sede parlamentaria es lo que yo le pedía. Pruebas o al menos que recurran Señora a la Inchaurrondo, justicia. no son acusaciones. Si ustedes
No son acusaciones. Hombre, No son su Señora padre que se Silvia enriquece Charrondo, lo con siento fondos mucho. de No son su acusaciones. hermano Yo que me he se hecho muda a Portugal referencia para no a pagar cuestiones impuestos. que conoce todo el mundo y que están publicados. Es que es acojonante, claro. Es la máquina del fango, pero es la máquina del fango perfecta por lo que os digo. Porque tú no tienes ninguna responsabilidad, lo publica algo que tú llamas medio de comunicación, que yo en mi caso no lo llamo medio de comunicación porque solo existe gracias a vuestro dinero público, no existe por otra cosa. Y entonces tú afirmas en sede parlamentaria que su cuñado se ha enriquecido, su primo, su mujer, a lo mejor no es ni su mujer, ni tiene cuñado, ni tiene primo, pero ¿qué más da si ha salido publicado? ¿Qué más da, verdad? Si te puedes basar en una fuente, como tú no vas a tener ningún tipo de responsabilidad legal por soltar esa serie de barbaridades y de mentiras en sede parlamentaria, pues te sale redonda la jugada. Decís por aquí también... blog de fake news, Xavier Lapitz los definió perfectamente, totalmente de acuerdo. Es acojonante y además aprovechan también para mentir y aunque luego, como con el caso de Mónica Oltra, se archiven todas las causas y se vea lo que era, ya la imagen de Mónica Oltra está dañada de por vida. Digo Mónica Oltra por tener el ejemplo más reciente, ¿no? Pero tantas personas que han pasado por ahí. De hecho, hoy creo que es un muy buen día para repasar, y he buscado un artículo de hace unos meses de Público, en el que hablemos, por ejemplo, de 8 casos de Lawfare que ya han ocurrido con consecuencias muy graves para esta gente y también, por supuesto, para la sociedad, porque al final la sociedad es la que sale perdiendo con todo esto. Y vamos a repasar algunos. Decía Público, esta es el 3 de abril, lo contaba Jorge Otero Maldonado, el archivo de la causa judicial abierta hace 2 años contra Mónica Oltra, por la que tuvo que renunciar a su cargo de vicepresidenta de la Generalitat, acusada de maniobrar desde su cargo para tapar los abusos sexuales de su exmarido a una joven tutelada por la Consellería de Igualdad del gobierno valenciano, ha vuelto a poner en primer plano un término que en los últimos tiempos acumula mucho protagonismo en la política española, que es el lawfare. La estrategia judicial de la ultraderecha contra los políticos de izquierda sigue siempre el mismo guión: denuncias falsas o con poca entidad que suelen prosperar en los tribunales ante la complicidad de una judicatura conservadora y la inestimable colaboración de medios igualmente conservadores que le dan un amplio eco mediático al asunto. Además de Oltra, en los últimos años han producido varios casos de lawfare, desde Podemos al Sindicato Andaluz de los Trabajadores, pasando por los Comuns, Ada Colau, Isa Serra, Alberto Rodríguez, Vicky Rosell, entre otros, burdos y toscos. Casi todos terminaron en nada, pero en algunas ocasiones, como ha ocurrido con Oltra, el daño ha sido considerable y ha terminado por torpedear una carrera política. El de Oltra, por ejemplo, es un caso de libro. La política valenciana siempre sostuvo su inocencia ante unas acusaciones que desde el primer minuto parecían muy endebles y que casi nadie se creía. Pese a ello, un juez y una fiscal decidieron dar pábulo al montaje orquestado por la ultraderechista Cristina Seguí y el abogado José Luis Roberto Navarro, líder del partido extraparlamentario y ultraderechista España 2000. Oltra se resistió todo lo que pudo, pero la presión mediática se hizo insoportable. Esta historia, decía entonces Oltra, pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país. Ada Colau, por ejemplo, junto al de Mónica Oltra, el de Ada Colau es el otro nombre ilustre en esta cacería lanzada por la ultraderecha. De hecho, cuando estuvo aquí Ada Colau, le preguntamos por todas esas noticias falsas que vertían sobre ella y cómo le afectaban, y nos habló aquí de estos casos que había vivido en primera persona. Tenéis la entrevista en el canal de YouTube, que mira, no es mal día a lo mejor para consultarla. La alcaldesa de Barcelona era una pieza de caza mayor, llegó a ser imputada durante unos meses por una supuesta coacción a una inmobiliaria de un fondo buitre. Este fondo buitre presentó una querella contra Colau, la acusó de obligarla a ofrecer alquiler social a familias desahuciadas. Colau llegó incluso a declarar en el juicio. Al final, lo que ocurrió con Oltra, la acusación contra ella y 2 de sus concejales apenas se sostenía en pie. Era tan burda que la propia jueza reconoció que se acusó a Colau de mala fe, a sabiendas que la ahora exalcaldesa de Barcelona no tenía nada que ver en los hechos que se le imputaban. Lo que buscaba el fondo buitre era desgastar a Ada Colau y a su equipo, paralizar o limitar sus políticas y torpedear sus opciones a aspirar a un tercer mandato. El caso Neurona, por ejemplo, la máxima expresión del lawfare durante 3 largos
años, el juez Juan José Escalonilla, al frente del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, mantuvo imputados a Podemos y a varios de sus responsables en una macrocausa, el caso Neurona, que se quiso presentar como el caso Gürtel de los morados, acusados de financiación irregular y de tener una caja B al más puro estilo de Génova. El caso llegó a acumular hasta una decena de piezas separadas, entre ellas el caso Niñera. La denuncia partió de un abogado despedido de Podemos, José Manuel Calvente, en julio de 2020, lo que siempre tuvo un aroma de vendetta contra el partido. El caso fue oportunamente rentabilizado por la derecha mediática y judicial, pocos meses después de que Podemos formara gobierno con el Partido Socialista. A cuentagotas, todas esas piezas separadas se fueron cerrando una a una con el paso del tiempo, al igual que las acusaciones contra diferentes dirigentes de Podemos. En diciembre de 2023, el juez Escalonilla cerraba la causa sin que pudiera justificar de manera razonada por qué la extendió de esta manera. De hecho, recurrieron aquí, como recurren siempre, a una cosa que hacen mucho, que es apabullar a la gente. Es decir, si yo te pongo una noticia de un posible escándalo, aunque me lo invente, que puede salpicar a Podemos o que puede salpicar a Irene Montero, a Ada Colau, a quien sea, tú a lo mejor esa noticia dices, va, una noticia. ¿Qué hacemos? Crear varias noticias que todas son escandalosas, pese a que todas son falsas, para crear como un aura de culpabilidad de, oye, pues mira, si no por esto, tiene que ser por esto, o por lo otro, pero evidentemente algo aquí no cuadra si hay tantas noticias en estos medios de comunicación ultraderechistas o en estos blogs de fake news, como los llama Xavier Lapitz. Si hay tantas, alguna será medio verdad. Bueno, pues esto es lo que hacen también, apabullar a la gente con un exceso de información para que llegue un momento en el que ya no sepan ni siquiera cuál es la noticia que leyeron, ni los detalles, ni quién interpuso la demanda, pero lo que sepan es que Irene Montero tiene algo turbio, o que Pablo Iglesias tiene algo turbio, o que Monedero tiene algo turbio. Ahora leo un segundito la última hora, pero quería repasar también algunos de los otros casos antes. Hoy va a haber movimiento, yo creo, en todos los lados. Alberto Rodríguez, por ejemplo, es otro ejemplo típico de Lawfare. En 2021, Meritxell Batet, por entonces presidenta del Congreso, comunicó a Alberto Rodríguez la pérdida de su condición de diputado de Unidas Podemos por orden del Tribunal Supremo, nada más y nada menos que en una muy polémica y muy discutible decisión, muy abierta también a interpretaciones, obligó a Batet a retirar la condición de diputado a Rodríguez bajo la amenaza de encausarla si no lo hacía. Rodríguez había sido condenado por dar una patada a un agente de policía durante una manifestación años antes, pese a que la única prueba en su contra era el propio testimonio del agente. El Supremo consideró que la condena, 1 mes y 15 días de cárcel por un delito de atentado a agentes de la autoridad y una pena accesoria de inhabilitación especial, implicaba su inhabilitación inmediata como diputado. Otras interpretaciones consideraban lo contrario. Tanto es así que en enero de 2024 el Tribunal Constitucional anuló la condena de inhabilitación de Alberto Rodríguez y reconocía que tendría que haber mantenido su escaño de diputado. Otro caso del que también hemos hablado mucho aquí, Isa Serra. Isa Serra es otra dirigente de Podemos a la que le ha salpicado un lawfare de manual. Este titular lo resume todo. La lentitud de la justicia en notificar a Isa Serra su suspensión le impedirá concurrir a unas elecciones hasta 2025. En este caso se aplicó una variante del lawfare. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid retrasó 2 años y medio la ejecución de la sentencia. Fue condenada por un delito de atentado a la autoridad y de lesiones a un policía durante un desahucio en 2014 y más de uno desde que la ratificase el Tribunal Supremo. Esto inhabilita a Serra a presentarse en ninguna lista hasta 2025 y hizo que pasaran 5 años y medio, el doble de lo que le impusieron en la sentencia desde que fue condenada, y así también pues de paso anulabas a una posible candidata. Hay otros casos, el de Pisarello Asens y los Comuns, también el de Victoria Rosell que repasan aquí, Óscar Reina, también el líder sindical con más detenciones. Aquí tenéis todos para repasarlos, porque ahora a ver si va a aparecer que Pedro Sánchez es el único. No, ni es el único, ni es el que ha salido peor parado, pese a todo. Decís también por aquí, ¿hay algún caso de lawfare de la derecha? Claro, es que para que el lawfare funcione, que creo que también esto, a veces hablamos mucho de lawfare y no nos detenemos a pensar lo que es el lawfare, pero para que el lawfare funcione tiene que haber 3 patas. La pata política, ¿no?, que sí que la podría tener, por ejemplo, la izquierda si quisiera montar un caso de lawfare de la derecha. Tiene que tener la pata judicial, y la pata judicial, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, está del lado de la derecha. Nadie ha utilizado a los jueces, tanto como la derecha, para todas sus causas. Hemos hablado mucho aquí de por qué está tan derechizada la justicia, y tiene que ver con una cuestión prácticamente de clase o de cuna.
hay una cosa muy clara, aparte de que es mucho de familia, ya sabemos de dónde venían las familias de jueces hace años, pero hay una cosa que está muy clara, que es que llega juez quien puede y quien tiene. Tienes que tener dos cosas, evidentemente hay que estudiar una oposición, pero para estudiar una oposición de tantos años tienes que tener dinero, tiempo y por supuesto que no te urja o que no sea urgente ese dinero en tu casa. ¿Quién puede acceder normalmente a la judicatura? Pues las clases más acomodadas, los que vienen de familias bien y normalmente suelen ser gente vinculada siempre a la derecha o a la extrema derecha. Y luego la pata mediática. Es verdad que el Partido Socialista puede tener medios afines, pero no posee panfletos como tal, como si posee en este caso la derecha. O sea, la derecha mediática y la extrema derecha han invertido mucho, tanto en creadores de contenido, que lo hemos hablado aquí mucho, de extrema derecha que difunden bulos sin parar, como en bots y en perfiles falsos en redes sociales para que hagan de altavoz a esos pseudomedios de comunicación, como en panfletos a los que les inyectan dinero público y que no dan una noticia que no sea contra gobierno, es decir, no dan ningún otro tipo de noticia que no sea únicamente orientada para eso, es decir, son medios que han nacido para eso. De esos hay muy pocos, si es que hay alguno de parte de la izquierda, porque dices, no, evidentemente El País o la cadena SER tiene una línea editorial de izquierdas, sí, tiene una línea editorial de izquierdas, pero no son de Objective, no son ERATV, por supuesto, no son este tipo de panfletos creados únicamente para difundir el ruido y creados a la vez, como os digo, de toda esa red de bots y de perfiles falsos en todo tipo de redes sociales y de creadores de contenido sustentados con su dinero para simplemente dar voz a esos panfletos, que si os fijáis, los creadores de contenido de extrema derecha, ¿de qué medios leen en sus directos, en sus vídeos, en sus TikToks? De estos medios. Solo leen de esto, solo le dan voz a esto. Y luego, de vez en cuando dicen, ¡ay, era mentira! Bueno, venía en un medio exactamente el mismo argumento que da esa vicesecretaria del Partido Popular y se lavan las manos. Decís por aquí, ya lo dijo un alto cargo de la Falange, la derecha tiene que mentir para poder gobernar. Y luego hay una cosa aquí que también hemos analizado mucho, ¿no? Esto de ¿por qué cuando gobierna la izquierda se vuelven tan locos, tío? Pues porque no tienen el poder y porque por su clase política y por su clase económica, la derecha siempre ha estado acostumbrada a tener el poder. Y no puede consentir que la izquierda, que habrá de todo, por supuesto, en la izquierda, como ya sabemos, pero sobre todo hay una clase también más obrera y más que vota también por compromiso, mande sobre ellos. Eso no lo pueden aceptar. Y siempre, históricamente, y miréis el periodo electoral que miréis, siempre hay mucho más bullicio, mucho más ruido y mucha más revolución en ese sentido cuando gobierna la izquierda que cuando gobierna la derecha. Decís por aquí también, no aceptan porque no les gusta la democracia, eso es así, va en su ADN, no les gusta la democracia, se la comen porque se la tienen que comer, pero ellos quieren mandar porque creen que por clase pueden mandar. Creen que por clase social merecen mandar y creen que deben ser ellos los líderes porque sí, porque les viene de familia, de cuna o porque tienen el dinero suficiente. Y eso es muy difícil de revertir y es muy difícil también de calmar el ruido cuando los que tienen dinero son los que no están mandando y tienen que intentar luchar por poder mandar aún así. Decís que había por ahí una última hora que era que pedían que se archive esa causa. La Fiscalía, leemos ahora mismo abriendo la web de la cadena SER, recurre la denuncia de manos limpias contra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. La Fiscalía solicita la revocación del auto recurrido y el archivo de la causa tras una denuncia basada en algunas informaciones falsas, como ha reconocido el propio pseudosindicato ultraderechista. Luego hay otra cosa, otra pata que tampoco hemos tratado, la nula responsabilidad de la judicatura en este sentido. Es decir, para que una denuncia basada en informaciones falsas, porque así lo ha reconocido la organización ultraderechista que ha impuesto esta denuncia, que ha impuesto otras denuncias también muy llamativas, por ejemplo, contra los Lunis, para que esto se admita y se hable de diligencias, hay un juez que tiene que decir, hablo de diligencias, me tomo en serio a esta gente, o al menos medianamente en serio, me asomo ahí a ver lo que hay. Ese juez, ¿qué pasa? ¿Que no tiene ninguna responsabilidad? Pues tristemente lo que pasa con este tipo de instituciones pasa con la justicia, pero pasa también con la policía o con el ejército, es que nunca se les exige ninguna responsabilidad. Es que para que un juez vaya a la cárcel, o sea, prácticamente tiene que hacerse un Daniel Sancho, o sea, que es muy difícil que a un juez se le inhabilite
o incluso se le llame la atención por hacer una de estas cosas. Es acojonante. Decís por aquí... sí, denunciaron a los Lunis, es terrible. Entonces la Fiscalía evidentemente está actuando, la Fiscalía Provincial de Madrid ha recurrido esa denuncia de manos limpias después de que hayan reconocido que se pudieron basar en informaciones falsas. De momento solo conocemos esta última hora, no ha habido más decisiones, aunque puede ser que próximamente pasen algunas cosas, porque ya os digo que hoy va a ser un día bastante movidito. De hecho, hoy han ido y ayer desfilando durante las últimas horas diferentes políticos por los medios de comunicación. Bastante interesante lo que ha dicho Zapatero, que ha sido bastante emotivo, hablando de ese acoso a la familia de Pedro Sánchez y también de cómo se puede sentir ahora mismo Pedro Sánchez y de cómo se sintió él también durante su mandato, porque lo hemos dicho aquí antes, pero a Zapatero se le deshumanizó muchísimo también durante el que fue su gobierno. Precisamente a Pedro Sánchez todo el mundo le ha criticado por ser impenetrable a los sentimientos, digamos, ¿no? Ahora que ha llegado un momento que el ángulo, pues es el ángulo más, yo lo entiendo muy bien, el ángulo de su mujer, de su familia más íntima. Eso, ¿por qué? Porque uno, permítame que haga esta confesión, uno se siente responsable toda la vida por su dedicación a la tarea política de los malos momentos que ha podido vivir su familia. Se siente responsable. Y esa es la contradicción peor que uno tiene, personal. Porque no hay nada, por lo menos en mi caso, y parece que en el de Pedro también, nada en tu vida como el amor a tu pareja. No hay nada, ¿eh? Eso se sobrepone incluso a tu ideología. Decía también Zapatero, por cierto, hoy en la cadena SER con Àngels Barceló, que todos los presidentes, o por lo menos los que él conocía, y también él mismo, en algún momento habían tenido ese periodo de reflexión, pero no lo habían hecho público. Y ponía también un poco pues sobre la mesa el cambio que suponía que se abriera así Pedro Sánchez y lo hiciera públicamente. Ojo, que esto también, por supuesto, le beneficia bastante. Yo creo a Pedro Sánchez lo humaniza y lo acerca también a la ciudadanía. Dice también una cosa a Zapatero que es verdad, y Zapatero también defendió, recordemos en su momento, a Irene Montero, que es que esto no se puede consentir porque, como bien dijo Mónica Oltra en su momento, si no, va a ir a más y va a ir a por otra gente. Y acosando y atacando. Ayer una portavoz del PP sacó el suegro, el hermano. ¿Pero esto qué es? No lo vamos a consentir. No lo vamos a consentir. Esto no es una cuestión de Pedro Sánchez, es una cuestión de una democracia como la que tenemos que tener, y desde luego al Partido Socialista, por supuesto, nos concierne a todos. Y la parte buena dentro del shock que tenemos es que Pedro Sánchez haya hecho su reflexión pública. Decíais que si puede suponer un cambio. Hombre, desde luego es un giro, desde luego es llamativo que un presidente del gobierno pare su actividad como presidente del gobierno, pare el país, ¿no? Como quien dice, para denunciar el lawfare. O sea, ya que haya parado, me parece la mayor denuncia probablemente al lawfare que hemos tenido, pues por responsabilidad del cargo que ocupa. Pero no os creáis que, por supuesto, este parón ha hecho reflexionar a los líderes de la derecha, que siguen RQR y poco más. Le falta que decir que es un maricón y que debería ser menos flojo. Es básicamente lo que han dicho, pero con otras palabras. El presidente, el partido, su entorno, el gobierno, tiene un problema judicial y está intentando trasladar a los partidos políticos la responsabilidad de hacer una oposición, desde luego desde el Partido Popular, en mi opinión, absolutamente sensata, y intentando, insisto, primero, victimizarse de un contubernio de la oposición y de los medios de comunicación. Segundo, decir que esto es un problema político cuando es un problema judicial. Y tercero, polarizar, enfangar todavía más la vida política, y entiendo yo que activar y movilizar a su partido ante las elecciones catalanas y europeas, ¿no? En fin, esto, insisto, no tiene precedentes. Esto es una dejación de funciones sin ningún tipo de precedente previo, y ya estamos en la prensa internacional. Yo nunca he visto esto en mi vida, ¿no? Yo nunca he visto esto en mi vida. Bueno, esta es la impunidad del que sabe que el lawfare, como está empujado por él, nunca va a ir hacia él. O sí, porque os digo una cosa, esto es bastante peligroso.
Y es que evidentemente si el lawfare no se para, yo no estaría tan segura de que la izquierda entonces no adoptara la misma estrategia y empezara a ir a por líderes de la derecha. Por lo cual, creo que lo mejor para toda la ciudadanía y en especial para los que se dedican a la política, porque ¿quién se va a dedicar a la política si sabes que va a ir a por ti una pata mediática, una pata judicial y una pata política? Pues sinceramente, probablemente Peña o que no tiene nada que perder, que tiene muchísimo por ahí que ganar, o que dice, me da igual esto, yo voy a llevármelo crudo. Con lo cual, si queremos una clase política que se pueda dedicar a la política y que sea pues buena persona, que tenga empatía y que tenga, yo que sé, un mínimo de comprensión, deberíamos todos y todas estar en esto de controlar el lawfare o de eliminarlo o de buscar sistemas que puedan ayudar a que esto no vuelva a ocurrir. Decís por aquí también... el sistema se resquebraja si no gobierna el PP. El CGPJ ahí sigue sin renovarse totalmente. Bueno, esa es una de las bazas con las que juega siempre la derecha. Decís también por aquí, ¿sabe que la primera pregunta que se va a hacer a quien se reúna con este es por qué se reúne con compinarcos? Es impresionante y yo creo que el PP piensa que no le va a afectar y creo que todo lo contrario. Creo que si no se consigue controlar el lawfare es cuestión de tiempo que desde la izquierda se haga lo mismo para con la derecha. Y esto no nos llevaría a un escenario mejor, por mucho que fuera como una venganza. Nos llevaría a un escenario mucho peor, políticamente y socialmente hablando. Aparte de esto, como os digo, hay más noticias, así que ¿qué os parece si hacemos un pequeño descansito y luego vemos qué más noticias han salido sobre el tema que nos concierne hoy, que es ese parón, ¿no? Ese tiempo, ese stand-by que se está dando Pedro Sánchez para consigo mismo a ver qué hace y esa decisión que va a tomar el lunes? Y vamos a hablar con Juan Teixeira, que ya sabes que le traemos todos los jueves y sigue habiendo problemas en nuestro país y muy graves, y uno de ellos es el cambio climático y el turismo, del que vamos a hablar hoy y que ha sido uno de los grandes protagonistas también de los últimos días. Y ahora sí ya está con nosotras Juan Teixeira. Vamos a desconectar un poco de lo de Pedro Sánchez, por favor. Ayúdanos, Juan, porque esto está siendo durísimo, ¿eh? Me va a costar, porque yo quería hablar también de Pedro Sánchez. Bueno, pues si quieres hablar también de Pedro Sánchez, claro, no hay otro tema de conversación ahora mismo. Es muy heavy todo esto que está pasando. El lawfare, que viene de muy lejos, no es algo tampoco nada nuevo, sino que lleva muchos años dando la matraca. Lo que pasa que ahora es ya directamente contra todo un presidente del gobierno. Entonces, pues es un aumento ahí del acoso judicial y del fascismo que asusta bastante, la verdad. Están diciendo, hola Juan, que siempre nos da buenas noticias. Sí, la verdad es que siempre. De hecho, llevas un par de semanas, creo, sin venir, y es que la semana pasada creo que estuviste fuera y tuviste algún percance que nos quieres contar, ¿no? Pues sí, nos hicieron lawfare también, en este caso cultural, porque teníamos una exposición fotográfica en el Parlamento Europeo dentro de unas charlas que eran por la desmilitarización y la paz en la Unión Europea, que estaban organizadas por The Left, el grupo parlamentario de izquierdas en el Parlamento Europeo. Y bueno, entre las charlas y tal, teníamos una exposición fotográfica súper maja que organizamos con Alex Zapico y con Avi Atman, otro compañero. Y bueno, teníamos 38 fotografías de los conflictos de los últimos años, pues Ucrania, Sáhara Occidental, Palestina y demás. Y el mismo día, pues el comisario encargado de velar por la seguridad y por todo lo que se cuelga en el Europarlamento, que casualmente este trimestre le toca al PP, pues nos hizo desmontar prácticamente todas las fotografías sin decir muy bien ni a qué se debía tampoco. Mira tú, no les gustaron. Básicamente, no les gustaron. Las de Gaza nos dijeron que no se puede mostrar nada sobre Gaza. De Ucrania también me hicieron desmontar bastantes, cosa que me llamó mucho la atención, porque me decían unas sí y otras no. No sé en base a qué ni a qué no, pero bueno, que es un ejemplo más también de este aumento, ¿no? de la censura y un poco pues de la derechización, ¿no? de las instituciones por todos lados. Lo vemos en Europa, lo vemos en España y lo vemos por todos lados, porque esto del lawfare judicial pues es algo increíble y que afecta directamente a las instituciones y a la democracia y a los pilares más básicos de absolutamente todo. Totalmente. Mira que muchas veces hablamos de los desastres y de lo que está ocurriendo aquí en todo el mundo, ¿no? Y del cambio climático, pero es verdad que ha habido una cosa durante los últimos días, que es de lo que vamos a hablar hoy, un movimiento que ha dado un poco de esperanza a que pueda cambiar al menos uno de los factores que alteran, ¿no? nuestro planeta y nuestro día a día.
Sí, sí, sí. Y esto va muy de la mano, lo que decías, el aumento del cambio climático y el superar los límites del mundo, digamos, en todos los sentidos, va muy de la mano de la extrema derecha también, porque es una salida del capitalismo para seguir perpetuando ese modelo insostenible. Lo vemos muy bien, muy claramente, ya hablaste sobre esto la semana pasada, con lo que está pasando en Canarias. Es decir, las islas están al borde del colapso, literalmente, en muchos aspectos, medioambientalmente y socialmente, y ha habido un movimiento pues que a mí me ha encantado, la verdad. Ese Canarias tiene un límite que a mí me recuerda un poco al 15M, salvando las distancias, porque en parte pues ha salido absolutamente toda la población local a la calle, pues unida, fuera ideologías y fuera todo, simplemente para decir, mira, hemos llegado, hasta aquí hemos llegado, no podemos seguir así. Y aquí tiene que haber un cambio total y absoluto, y que son, digamos, unas movilizaciones que están basadas en la superación de los límites, y es algo que a mí me parece muy bonito y que vamos a ver en muchos otros lugares del mundo en los próximos años, porque se están superando esos límites en muchos otros sitios. Es decir, en Canarias es muy evidente por muchísimas razones, creo que ya las comentasteis aquí, pues básicamente porque se acaba con los recursos, porque no se mantiene en urbanismo, el agua, por ejemplo, pues no hay agua para la población local y se hacen cortes de agua de todo tipo, mientras los campos de golf, las piscinas y todos los recursos necesarios para el turismo se mantienen. Entonces, ¿cómo le dices a la población local que tiene que hacer cortes de agua cuando está viendo después al lado que los turistas están gastando 6 veces más agua que una persona local? Que eso, cada turista gasta 6 veces más que un local, que es una auténtica burrada. Y no se ponen absolutamente ningún límite al número de turistas, al contrario, se sigue aumentando, haciendo nuevos macroproyectos de todo tipo, es decir, está muy al límite, pero el Cabildo Canario sigue apostando por subir, duplicar esa apuesta, si se lo permiten, Que recordemos además haciendo... que está en el gobierno Coalición Canaria, que lejos de luchar por los derechos de los canarios y las canarias, están luchando por todos los derechos del resto, menos por los de allí, ¿no? Luchan por los derechos de la gente que se ha quedado con el aumento del PIB canario, que esto es un dato que a mí me ha volado un poco la cabeza, y es que Canarias ha crecido un 3,9% el Producto Interior Bruto en Canarias en los últimos años, cuando el 34% de la población local está en riesgo de exclusión social. Es decir, hay muchísimo negocio alrededor del turismo, pero no se reparte. Es decir, se lo queda una minoría, una pequeña oligarquía turística, llámalo como quieras, que se queda todos los beneficios, y después la población local está trabajando con sueldos que son una auténtica miseria, que ni siquiera les llegan para pagar una casa si están de alquiler o no tienen dónde estar, porque eso es como todo. Es una gentrificación a lo bestia, a lo bruto. Sí, me gustaría un poco desmentir esta frase que se ha dicho mucho y que creo que también clamaban contra ella en esas manifestaciones en Canarias, que es el de el turismo crea riqueza. El turismo nos Sí. hace ricos, tener turismo es crecer. Ojo, en parte es verdad. O sea, crea riqueza, lo que pasa es que ¿para quién? Claro. Es decir, para toda la población, ¿no? Crea riqueza para los 4 empresarios que tienen las cadenas hoteleras y que viven, digamos, de gestionar todo eso, pero para la población local no. Y los datos están ahí. Canarias es la segunda región más pobre del Estado español, solo por detrás de Andalucía. Cuando, como vemos, pues toda la maquinaria turística está funcionando a tope y están dejándose muchísimo dinero. ¿Que a dónde va a parar? Pues a los bolsillos de los de siempre, que al final pues son los que se defienden desde las instituciones políticas y desde el cabildo, y es un poco pues por lo que se ha levantado, ¿no?, la población para decir, mira, hasta aquí, este es el límite a donde hemos llegado y a partir de ahora pues hay que hacer las cosas de otra manera, y están exigiendo cosas tan locas, por ejemplo, pues como poner una moratoria turística para que no se puedan crear nuevos macroproyectos, o poner una ecotasa, que es algo que se hace en muchísimos lugares del mundo cuando se llega a puntos en los que es insostenible. Se ha visto, yo qué sé, pues en Venecia, por ejemplo, se ve clarísimamente pues que es una ciudad que ha muerto de éxito y donde la gente local pues no puede vivir directamente. Se ha vivido también en Barcelona. Yo viví allí cuando fue un poco todo este boom y todo este cambio. En el poco tiempo que estuve allí, pues también lo pude ver cómo ese éxito, digamos, turístico afecta directamente a la población local, y entonces esas ciudades o esas regiones se convierten en un parque de atracciones para los turistas y se expulsa a la población que vive allí.
Y tienes que Entonces, invertir más dinero, probablemente en restaurar algunas zonas, en el cuidado de ciertos, que es lógico que se ponga una tasa al turismo. Y en casi por todos los supuesto. países se hace, además. Sí, sí, sí. Canarias, por ejemplo, está totalmente saturado en lo que se refiere a la sanidad o a la justicia, porque hay muchísima gente que va allí por largas temporadas o que incluso que se va a vivir, y las infraestructuras y la organización pues es exactamente la misma que hace 10 años. Entonces, si aumenta la población y tienes los mismos servicios o peores, pues evidentemente pues empeoran muchísimo esos servicios y no se pueden mantener. Y bueno, pues hay muchos sitios donde están haciendo cosas, digamos, para limitar todo esto. Ámsterdam, por ejemplo, esta misma semana, pues acaban de sacar una nueva ley que prohíbe que haya nuevas plazas hoteleras. Ahí han hecho, digamos, directamente la moratoria turística que se pide en Canarias, pues en Holanda lo han llevado a la práctica, pues prohibiendo la construcción de nuevos hoteles y de nuevas plazas hoteleras. Es decir, se ha puesto un límite y a partir de ahí, si se dan de baja plazas, pues se pueden dar altas, pero no puede haber más plazas hoteleras. Y esto es un poco lo que se pide en Canarias, porque evidentemente el límite ya ha sido sobrepasado. Ya no exigen que se reduzca lo que ya hay, sino simplemente que no se aumente, digamos, todavía más, porque hay un montón de proyectos que están en marcha que son una auténtica locura. Sí. Por ejemplo, el Dichosa Wellness Clinic, que es un hotel balneario de lujo con más de 80 piscinas y casi 600 plazas de alojamiento en La Palma, que es increíble porque además el Cabildo lo ha declarado de interés insular. Que dices, ¿cómo puede ser que una iniciativa privada sea de interés general, ¿no? para la Claro. población, cuando es todo lo contrario? Cuando ya se está al límite y cuando ya no hay agua para todos y vas a meter un nuevo resort de lujo con 80 piscinas, ¿cómo por encima puedes tener la desfachatez de declarar que es de interés general a nivel público? Es una auténtica locura. Lo mismo pasa con el macroproyecto turístico Cuna del Alma, que bueno, pues lo mismo, pretende urbanizar una de las pocas zonas que todavía hay sin masificación turística en la isla, que es el puertito de Adeje, y que bueno, quieren construir allí 420 villas de lujo y todas las infraestructuras que hay alrededor. Después también tienen, por ejemplo, La Tejita, que también es una auténtica locura, y macroproyectos como el Circuito del Motor, que está impulsado por el Cabildo de Tenerife, que va a costar más de 50 millones de euros de arcas públicas y que va a afectar a un montón de especies catalogadas como en peligro de extinción y elementos de interés patrimonial, etnográficos y arqueológicos. Y todo esto está en marcha, es decir, si ya la situación es totalmente límite, pues está permitiendo que se hagan todas estas burradas a mayores. Y bueno, esto es lo que el movimiento Canarias tiene un límite, está intentando frenar, y que yo creo que lo va a conseguir, la verdad, porque Sí. se ha unido mucho la isla y bueno, ahora hay que ver un poco cómo se desarrolla, si se mantiene ese pulso. A día de hoy siguen, creo que son 10 personas en huelga de hambre, que llevan ya unos cuantos días. Uno de ellos acaba de estar ayer en Madrid, en el Congreso de los Diputados, en un acto de protesta, y bueno, yo creo que tienen apoyos por muchos sectores en el Estado, no solo en las islas, y bueno, que es un movimiento que sería precioso que fuera adelante en muchos otros lugares y pongamos límite a estas locuras y a este intentar crecer infinito en un planeta finito y de una vez adaptarnos a la realidad que vivimos. Eso te iba a decir, que creo que es bastante sencillo o asequible que tenga un efecto contagio, porque creo que en muchas Mm, ciudades se está viviendo lo mismo. Ya no hay sí, turismo de costa, es que hay también turismo rural, turismo de ciudad, y creo que al final todos estamos un poco igual. Por ejemplo, con el tema de la sequía en Barcelona también decían esto de abrir las piscinas de hoteles al sí. resto de particulares, ¿no? Que ha sentado un poco mal, porque claro, Me imagínate. gustaría ver a mí cómo hacen eso. Sí, 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 ha sentado un poco mal. Lo cierto es que con más viabilidad o menos, sí que parece que en todos lados se están explorando medidas para hacer de esta situación un lugar un poco más sostenible, Sí, ¿no? y poner límites antes de que sea demasiado tarde. Yo Claro. esto aquí en Galicia, por ejemplo, lo estoy viviendo muchísimo, que estamos viviendo ese boom turístico en los últimos 5 años, más o menos. Yo antes me iba con la furgo a un montón de playas en las que podía casi estar solo o estar un poco tranquilo, y hoy en día es totalmente imposible en verano estar un poco tranquilo. Ya no digo que estés solo Ya. ni mucho menos. Y bueno, al final todo el mundo tiene derechos, por supuesto, todo el mundo tiene derechos, pero al final lo que tenemos que es que poner unos límites y un lugar en el que todos podamos convivir y sobre todo que sea sostenible, porque al final esto repercute absolutamente en todo. El turismo
supone el 5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, el 5%, que es mucho, la verdad. Entonces, de alguna manera tenemos que repensarnos todo el sistema en general y hay que empezar por la base. Por el turismo, por ejemplo, pues también poner unas bases y decir, bueno, tenemos que hacer un turismo que sea sostenible y que sea adaptado a cada lugar y a la población local, sobre todo también. Pues me parece que en Galicia cada vez va a haber más gente, ¿eh? Porque justo es que hoy he visto un tuit de Juan ¿Verdad que Bordera sí? que lo he buscado, que es que ayer se rompió otra vez el récord de temperatura en el mar, batiendo el récord Sí, anterior del pasado sí, 1 de sí, marzo con marzo. 21,18 grados. Sí, yo iba a empezar por ahí, pero como ya siempre empiezo igual, Sí, nuevo récord, pues ya pierde un poco casi el sentido, pero sí que realmente es una auténtica locura el nivel de la temperatura del mar y nos lo vamos a comer con patatas muy pronto, porque al final es el regulador térmico de todo el planeta y todo ese calor que se está acumulando ahora mismo en el mar va a afectar a la atmósfera en breves y bueno, pues espero que no sea demasiado tarde, aunque la verdad los datos son bastante bestias ahora mismo. sí. Oye, Juan, pues muchas gracias porque ahora lo de Pedro Sánchez ya no nos parece para tanto, ¿eh? ¿Has visto? Ya te quedas en nada, dices, ¿qué más da? Una pequeñez más comparado con todo lo que se nos viene encima. ¿Ves? Qué tranquilidad te traigo. ¿Has visto con qué tranquilidad nos quedamos? Pues muchas gracias, Juan. Hasta la semana que... Nada, Bueno, la hombre, semana que viene... No sé si es festivo. Hay como un montón de ni festivos ahí idea, la semana que ni viene. idea, Así que ni ya idea. Pero veremos si bueno, la semana que yo en viene. cuanto se os pase la ansiedad climática, vuelvo a recordaros el Claro, programa. claro, que no se vaya nunca. No Muchas vaya a ser. gracias, Juan. Venga, un besito a Un todos. abrazo, hasta luego. Chao, chao, Chao. chao. Ahí tenéis a Juan Teixeira como cada semana trayéndonos esas noticias siempre positivas, ¿verdad? Sobre cambio climático. ¿Veis cómo ahora lo de Pedro Sánchez se os ha olvidado un ratito? O sea, pues esto, pues para eso lo hago. Para eso lo hago, básicamente. Voy a ver si ha pasado algo más, que ya sabéis que estamos hoy aquí en medio de toda la información. De momento no, lo último que sabemos, como hemos dicho antes, es que la Fiscalía ha pedido el archivo de la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez. Y de hecho... por cierto, y os traía una noti hablando de archivos, por cierto, ¿os acordáis? De la denuncia, hablando de engordar todo el rato la cola en la justicia y de colapsar la justicia. ¿Os acordáis la denuncia que puso el novio de Ayuso porque contra el gobierno, porque decía que era el gobierno el que había dado sus datos cuando fue ellos mismos no, fue Mar el que filtró que había sido la fiscalía la que le había ofrecido un pacto a él y luego salió la fiscalía a decir que no y entonces puso el mail? Bueno, pues él puso efectivamente esa denuncia contra el gobierno y hoy sabemos, y lo cuenta la cadena SER, que la Junta de Fiscales rechaza que sea delito difundir la nota de prensa que desmintió el bulo de la pareja de Ayuso. Por 19 votos a 12, la Junta de Fiscales de Sala ha avalado el criterio de la teniente fiscal de no admitir a trámite la querella de Alberto González Amador contra la fiscal jefa provincial de Madrid y un fiscal de esa fiscalía por la nota de prensa que sirvió para verificar que era la pareja de Ayuso quien había ofrecido un pacto de conformidad por sus delitos fiscales y no al revés. Es decir, tú como primer interesado permites que se filtre que en teoría fue la fiscalía con un mail, por cierto, manipulado en el que solo se veía una parte y lo publica El Mundo y lo publican varios de estos medios de comunicación pagados con el dinero de la Comunidad de Madrid en portada, abriendo toda la portada y entonces luego la fiscalía dice no, que ese no es el mail, que lo que pasó fue esto, da la información correcta y vas tú y les denuncias. De verdad, es que vaya cojones. Sí, yo creo que podría contratar los servicios de Manos Limpias, Alberto González Amador, por la verdad es que lo está haciendo todo increíble. Como os digo, una información de Miguel Ángel Campos en la cadena SER. La Junta de Fiscales ha decidido respaldar el criterio de la número 2 de la Fiscalía General del Estado frente a la fiscal de Madrid, que veía delito en la difusión de la nota de prensa que sirvió para desmentir la publicación filtrada por el entorno de Ayuso de que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo de conformidad a su pareja por los 2 delitos fiscales cometidos cuando había sucedido exactamente al contrario. María de la O Silva, la fiscal que lleva el caso de la querella de Alberto González contra el Ministerio Público, quería tener acceso a las comunicaciones privadas entre el fiscal general y los fiscales de Madrid para determinar si existía un delito de revelación de secretos en la emisión de la nota de prensa que desmentía a El Mundo. Como la número 2 de la Fiscalía General, María Ángeles Sánchez Conde, le dijo que reconsiderase su decisión porque no veía delito en la publicación de la nota de prensa, ella invocó el artículo 27 del Estatuto de la Fiscalía y los 32 fiscales de la Junta se han tenido que reunir esta mañana para valorar si tenía razón Sánchez Conde
o la fiscal del caso. Se trataba de una decisión meramente consultiva, pero el debate sí que era relevante en el seno de ese Ministerio Público y efectivamente al final han llegado a la conclusión de que no había ningún tipo de delito ahí. Estáis diciendo por aquí, Ayuso no tiene las manos limpias, decís también por aquí, a ver qué os leo. Bueno, Masterchef. ¿Qué decir de Masterchef? ¿Qué decir de Masterchef? Por cierto, acordaos, no sé si os acordabais, pero hoy empezaba la declaración, es que hoy eran días históricos, Hoy era un día histórico, porque hoy estaba previsto que comenzara la declaración de Daniel Sancho, pero amigos, amigas, hoy no hay ni una buena noticia. Siento deciros que se ha pospuesto. ¿Por qué? Por lo de Pedro Sánchez, podría haber sido, pero no. El percance por el que se suspende la declaración de Daniel Sancho. La declaración de Daniel Sancho estaba prevista para este jueves 25 de abril, pero se ha cancelado. La corte tailandesa ha tomado esta decisión de última hora en una fecha clave para el joven chef y para su familia, y es que también estaba prevista la declaración del padre de Daniel, Rodolfo Sancho. La causa ha sido los cortes de luz y la falta de aire acondicionado que se están produciendo y que dificultan la sesión judicial. Por ahora será el viernes 26 cuando declare, así que mañana tendremos más noticias también sobre ese juicio a Daniel Sancho, que ya sabéis que se está llevando a cabo en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta. Hoy es 25 de abril, día importante también en Portugal, correcto, día importante también en Portugal, se cumplen 50 años desde que tuvo lugar la revolución de los claveles, importante también decirlo. Y también día importante para Masterchef, porque hay mucha gente muy enfadada con Masterchef, como si esto no hubiera ocurrido ya antes, y es, fijaos lo que ha pasado, resulta que una concursante dice que está muy mal, que tal y que cual, y decide abandonar el concurso. Y esta es la respuesta de el jurado de Masterchef, del cual ya hemos hablado aquí en varias ocasiones y tenéis un montón de vídeos en el canal de YouTube. Momentos en los que me siento más y otras veces que me siento menos cómoda con la situación, con la experiencia en general. Y aquí mis compañeros tengo claro que muchos más que yo se lo merecen y no me veo en la final, así que me voy. ¿Eh? Sí. ¿Qué? Que me voy. ¿Y te vas? Sí, me despido. ¿Ahora mismo? A estas horas, así, cojo Sí. y me voy. Voluntariamente, sí. ¿Me estás contando? Sí. ¿Pero por qué? Porque no me siento a gusto, Pepe. Tampoco estoy dando todo lo que me gustaría y constantemente estoy nerviosa, tensión, presión, entiendo que es un programa. Al final todos tomamos una decisión y yo quiero tomar esta No, decisión. ¿sabes lo que pasa? Que yo por este motivo, Pepe te está haciendo preguntas, yo no te haría ninguna, ¿eh? Solo te diría, muy bien, chao. ¿Vale? Has quitado la oportunidad a gente, claro que sí. Sí. No, por supuesto, pero yo me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma dinámica en la que no estoy bien. No estoy bien. Entonces, perdonadme, pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros. Con todo el cariño del mundo, ¿eh? Lo lamento muchísimo. Sí, ya nos dijiste una vez que lo primero era tu bienestar, luego el de tu madre, luego el de tu marido y luego el de tu hijo de 2 años. Muy bien, chao. Su delantal. Joder, chaval. Su puerta. Gracias. Adiós, Tamara. Adiós, Tamara. Tamara se... ¿Cómo te quedas? O sea, ¿cómo te quedas? Pero es que claro, la gente está flipando con esto, pero aquí los remolachers os acordaréis que esto ya pasó con Patricia Conde. O sea, esto ya pasó con Patricia Conde en Masterchef, que luego tuvieron unas movidas del 15 y lo tenéis. De hecho, como os digo, en el vídeo de YouTube, Masterchef Celebrity lanzó un contundente dardo a Patricia Conde en la nueva promoción, que también lo repasamos aquí. La cosa fue, a ver un segundito... decía también Eduardo Casanova, Patricia Conde tenía razón, Eduardo Casanova no se corta y recuerda la polémica de Masterchef Celebrity. Conde lanzó una rotunda denuncia contra el programa de televisión española y es que la actriz dejó caer que el formato boicoteaba las pruebas de algunos concursantes con el objetivo de dar un mayor espectáculo, y cuando ella decía que estaba mal, que no se sentía bien, que acudía todo el rato a la psicóloga porque la hacían sentir mal, pues básicamente le dijeron que era una floja y que no servía para nada, ¿no? En vez de tenderle la mano y ayudarle, estando además en la televisión pública y defendiendo la salud mental, hicieron lo mismo que con esta chica. Es decir, esto ya ha ocurrido, pero esto por lo visto no indigna a nadie. Lo que indigna, como sabéis, es el fichaje de Broncano. Decís también por aquí... argumentan que les ha quitado la plaza a alguien que aguante el maltrato mejor que tú, totalmente. Y de hecho, lo que hacen es enseñarle a un montón de gente joven también que ve ese programa, de niños, porque ya sabes que también hay Masterchef Junior, que también es terrible, la verdad, y un montón de peña que tiene que aguantar
a costa de su bienestar, que la tía te está diciendo que está mal, que está en juego su bienestar y tal, y le estás diciendo, recordemos además, después de lo que ocurrió con Verónica Forqué, que fue bastante fuerte, y que en MasterChef Celebrity se la machocó día sí y día también, y se le dijo que era muy floja y un montón de cosas, pues después de eso le estás diciendo a una persona, básicamente, que deje de lado su bienestar y que se quede ahí a pesar de lo mal que se está sintiendo y de que ya ha tomado la decisión, que me imagino yo que bastante importante habrá sido para ella, después de pasar todo ese casting y todo ese tiempo y con la penalización pertinente, porque abandonar un programa suele tener una penalización, encima la vas a machacar psicológicamente. Bueno, pues así se las gastan en MasterChef, que como os digo, aquí lo sabemos muy bien porque lo hemos seguido, diría yo, bastante de cerca, todas las polémicas que tienen que ver con ese reality. Voy a ver si ha salido alguna cosilla más, porque ha habido, como os digo, diferentes reacciones de diferentes personas del mundo de la política. Por ejemplo, Irene Montero ha puesto un tuit hoy sobre el tema pertinente, ¿verdad? Que dice así, os lo voy a poner por aquí para que lo veáis todos y todas. Decía Irene Montero hoy: mi cariño al presidente Sánchez, sabemos bien lo que están pasando y que es importante no estar solo. Tuvimos que pararles los pies mucho antes, la guerra judicial y mediática fue antes contra su vicepresidente, Vicky Rosell, contra Isa Serra, contra Podemos o contra la ley del solo sí es sí. La tarea es urgente, no mirar para otro lado, no dejarles hacer por intereses partidistas, parar democráticamente a los reaccionarios, sino seguirán mandando sin presentarse a las elecciones y destruyendo la democracia. Y es que aquí dan la clave. El Partido Popular, la derecha, al fin y al cabo, y la extrema derecha, que son lo mismo, aunque se dividan a veces para sacar más votos o porque hay peleas internas, siempre tiene que mandar. Y si no está en el poder, ya se las apañará él para mandar. Entonces, no pueden permitir que haya una democracia que no esté liderada por la derecha. Y por eso tenemos todo esto. Decís también por aquí, ¿cómo tiene el coño Feijóo de decir que Sánchez hace dejación de funciones cuando no fue un debate por una lumbalgia? Bueno, hombre, no se acordará el hombre, que ya sabéis que le está costando mucho. Decía también, por ejemplo, Yone Belarra: nuestra solidaridad y empatía con el presidente Sánchez. En Podemos sabemos bien qué significa el lawfare y la persecución mediática. Teníamos que haberles parado los pies cuando acosaron al vicepresidente y a una ministra del gobierno en su propia casa. No te digo nada de la ley del solo sí es sí, lawfare del cual el PSOE participó bien activamente, la verdad. Pablo Iglesias creo que estuvo también ayer con Aimar en la cadena SER hablando de este tema, seguramente lo tendrá también colgado por aquí. Ah, mira, ha estado hoy también, en Televisión Española ha estado Laura Arroyo. Aquí en Hora 25. Buenas noches, sí, señor Iglesias. Acaba de comentar Rico que hubo un precedente a esto, es el acoso que sufrió Podemos y concretamente usted en su casa, con su familia. ¿Cómo analiza el paso que ha dado hoy el presidente? Bueno, creo que Pedro hoy ha entendido el significado de un poema de un pastor protestante alemán, Niemöller, que decía: primero los nazis se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista no hice nada, ahora vienen a por mí y es demasiado tarde. Yo creo que hoy al presidente quizá le pese no haber hecho nada para frenar el lawfare que nos afectó a nosotros. Yo leía su carta hoy y las cosas que están haciendo con su compañera y recordaba esa conversación de Ferreras, Villarejo y Casals con uno de los jefes de la policía antiterrorista, diciendo que tenían una noticia falsa entre manos de una cuenta mía en Granadinas y que, aunque era muy burdo, Ferreras iba a ir con ellos. Yo creo que el presidente del gobierno entonces debería haber dicho algo. Y también debería haber dicho algo de la persecución judicial a la que fuimos sometidos. Nosotros vamos a ser solidarios con él siempre, pero creo que el lawfare no es negativo solo cuando actúa contra el PSOE y contra Pedro Sánchez. Es negativo, también se actúa contra Podemos, también se actúa contra los independentistas, y ante lo que estamos es a una dinámica mafiosa de la derecha mediática y judicial que básicamente lo que te dice es: esto no merece la pena a nivel personal. A mí cuando me preguntan por qué no voy a volver nunca a la política de cargos públicos es porque tengo 3 hijos y no me puedo defender como cargo público. Ahora como director de Canal Red sí me puedo defender, pero como cargo público no, y no sometería a mis hijos a ese tipo de violencia otra vez.
Muy claro era Pablo Iglesias con esas palabras y, por cierto, sobre el movimiento político, que evidentemente yo creo que Pedro Sánchez, como un buen estratega que ha sido siempre, aparte de pensar en su propio bienestar, habrá pensado también en las consecuencias. Había quien decía por ahí, que me pareció interesante, que con este movimiento que hace Pedro gana de cualquiera de las dos maneras. Es decir, si no dimite y dice voy a ir a por el lawfare, voy a ir con todo contra esta gente, sigue engordando esa figura de héroe, esa figura de superviviente, además recaba un montón de apoyos, un montón de gente apoyándole, mostrándole su cariño, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, si se va, evidentemente se va por la puerta grande y se va también como un punto de inflexión a ese lawfare. O sea, es un acontecimiento bastante histórico en cualquiera de los dos sentidos y vaya hacia donde vaya. Por cierto, muchísimas gracias por ahí por la renovación de suscripciones. Os mando un aplauso fuerte en un día como hoy, que es un día bastante complicado, así que por favor acordaos de suscribiros a Spanish Revolution, que aquí estaremos siempre hablando del lawfare, no solo de este, sino de todos los que vinieron antes y de todos los que vendrán, y estaremos también siempre por y para la información y siempre intentando saber, como hacíamos ayer con la noticia de Begoña, de dónde viene, quién pone la denuncia, qué juez coge esa denuncia, que también es muy importante, y poniendo contexto a todo lo que ocurra para que el ruido no empañe nuestro día a día, que al final es una de las razones por las que estamos aquí. Decís por aquí, el juez no importa porque los jueces son todos seres de luz que nunca prevarican ni nada. Si ya lo sabemos que a los jueces no les pasa nada. ¿Veis? Si no queréis que os salgan anuncios, como os habrán salido a muchos, suscribíos a este canal de Spanish Revolution, que yo creo que es un muy buen día para suscribirse y para luchar contra la desinformación y para apoyar a canales que dan contexto a lo que ocurre y que te cuentan cómo hemos llegado hasta aquí y por qué. Creo que es importante apoyarnos entre todos y entre todas, así que dadle mucha caña a las suscripciones y a ver si pronto llegamos a las 40, que nos quedan ya poquito a poquito, y hacemos tremendo tongorteo. Antes de irme, que me tengo que ir porque claro, como os imaginaréis, hoy tengo un día bastante durillo con el guión de hora 20 y pico, pero vale, de momento parece ser que nada más. Nada más de lo que ya hemos comentado. Bueno, Ayuso, por supuesto. Ayuso califica la carta de Sánchez de infame y alegal y cree que está entre el sentimiento y el chavismo. Claro que sí. Claro que sí, pero vamos, que no pasa nada porque seguro que Ayuso nos va a dar un montón de explicaciones de lo de su ex, o sea, de lo de su ex, de lo de su novio. Seguro que ella le escribe cartas también todos los días, pero probablemente de otro tipo. Anda que se le tenía que caer la cara de vergüenza con todo lo que está saliendo. Ayer no dio señales de vida en todo el día, con lo que se conoció, y hoy sale a decir que la carta de Sánchez es infame y alegal, cariño. Alegal no, pero ilegal lo que hace tu novio sí que es. En fin, aparte de esto, como os digo, nos vamos ya. Mañana, recordad que hoy es jueves, así que mañana el directo es en el canal de YouTube de Público, que vamos a seguir, por supuesto, analizando este movimiento de Pedro Sánchez y todo lo que ocurra. Así que mañana os espero, como os digo, en el canal de YouTube de Público. Nada más con esto, me voy a ir ya. Lo dicho, mañana nos vemos en Público para seguir hablando, por supuesto, de todos estos temas y repasando toda la actualidad. Así que os voy a hacer raid, os voy a dejar, por supuesto, con alguien por aquí. Vamos a ver a quién tenemos. Mira, pues yo creo que hoy, por ejemplo, os voy a dejar con Canal Red, que puede ser muy buen día, ¿no? Para ver qué cuentan del lawfare, que creo que ellos saben bastante de esto. Así que os dejo por ahí con Canal Red. Chicos, chicas, muchísimas gracias por estar aquí. Lo dicho, mañana más y mejor en el canal de YouTube de Público. No os vengáis a Twitch, que estamos en YouTube. Nos vemos. Acordaos de seguirnos en redes sociales, de suscribiros al canal de YouTube, que así también nos ayudáis. Y pues eso, nos vemos por ahí. Muchísimas gracias y ánimo, que ya jueves, ya llega el fin de semana. Un besito, Remolaches, chao RGA, que Cristo, Rusineta, David, Locrío, TV Zurda, Rita, Rebeca, a todos y a todas, un besito. Y lo dicho, hasta mañana, Remolaches. Chao, chao, chao. Spanish Revolution.